Seguimos en una nueva mañana en Cooperativa. Este es el segundo volumen, Historia Universal Freak, de Joaquín Barañao. Le fue súper bien con el primer volumen. Ahora ya está esta nueva edición, ¿no es cierto? Este volumen 2, desde Napoleón hasta nuestros días, un relato histórico a través de 763 curiosidades. Por ejemplo, si hablamos de la época de la ley seca en Estados Unidos, cuando habían prohibido el consumo de alcohol, ¿qué hizo Churchill? Se consiguió una receta médica donde le decía que le recetaban que podía tomar alcohol, que debía tomar alcohol al mediodía, ¿eh? Sí. Por ejemplo, entre otras anécdotas, ¿no? Es una manera de revisar la historia mucho más entretenida. Joaquín Barañao, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Oye, bueno, ya lo has dicho en otras oportunidades, pero recordarlo. Tuvo que pasar 6 años estudiando ingeniería civil para reconocer que lo suyo nada tenía que ver con la construcción de puentes. El radar para captar curiosidades y el espacio para copiarlas en la memoria lo acompañan desde la infancia. A ver, ¿cómo eso? ¿Siempre fuiste un obsesivo de esto? Yo creo que obsesivo es una palabra quizá un poquito intensa. Yo diría que siempre tuve un interés bastante marcado por este asunto y sí, efectivamente desde que soy niño que tengo cierto, digamos, capacidad de detectar y almacenar ese tipo de curiosidades en la cabeza. Entonces eso después se transformó en una página web y la página web dio paso a los libros. Ahora, por ejemplo, que Nokia empezó como un molino que fabricaba pulpa de celulosa y que Shell era una importadora de conchas marinas de Oriente, lo que explica su actual logo. ¿Cómo te enteras de eso? ¿De dónde sacas esas historias curiosas? Que es, como digo, una manera distinta de conocer la historia nuestra, del mundo, de todo. Y Lamborghini partió como fábrica de tractores y Nintendo fabricando cartas. Mira, la posibilidad de acceder a este tipo de datos en un mundo como hoy, donde la información es abundante y digamos de sencillo acceso, no representa mayor desafío. La información existe, lo que hay que hacer es tener el interés por ir a buscarlas y por chequearlas en fuentes confiables. Pero más bien digamos que el desafío, más que encontrar curiosidades, es depurarlas, es seleccionar lo que es más interesante y es chequear cuán ciertas son, ¿no? Es decir, es chequear su verificabilidad. Claro, si son veraces o no, Sí. si tienen piso. Así es. Bueno, pero como bien dice, la historia puede ser muy, muy aburrida, pero a través de estos libros se vuelve algo entretenido. Pero ¿basta con leer este libro para conocer la historia o es un apéndice de la historia? ¿Qué te van a decir los historiadores que últimamente se han puesto bien celosos de toda esta especie de tendencia que hay a mirar la historia desde otros puntos de vista, ¿no? La historia es algo la historia universal, imagínate, es algo tan amplio, es tan rica que no hay ni un solo libro que uno diga, bueno, esto es suficiente. El mío es uno más de una larga tradición de historias universales. Es diferente por lo que tú has estado contando, porque tiene un enfoque diferente. Y por supuesto que no es más que un barniz de historia universal. O sea, los 2 volúmenes, imagínate eso, suman 360 páginas y nadie puede pretender que después de leerlo se transformó en forma inmediata en un experto en historia universal. Pero sí creo yo que cualquier libro de historia universal, ya sea este o cualquier otro, sí ofrece un gran mérito, y es que normalmente uno estudia la historia universal en el colegio en forma parcelada y de manera discontinua, porque uno va madurando en el colegio y entonces no puede hacer una sola gran pasada, porque si uno hiciera eso en el colegio, partiría con la antigüedad en primero básico, terminaría con la época moderna en cuarto medio y no se acordaría nada del Imperio Romano que vio en tercero básico. En cambio, entonces si uno después de salir del colegio hace una pasada global por la historia universal, yo creo que uno ata muchos cabos que tenía dando vuelta y creo que es muy útil. Por ejemplo, esto es que uno se puede reír también, ¿no? Que el inventor del signo pare nunca manejó un auto en su vida. ¿Dónde te enteraste de eso? No, como te digo, esa información, si hay que estar con las antenas paradas, hay que estar leyendo. Bueno, y por ejemplo la patente del grifo se perdió en un incendio, por ejemplo. Así que todo ese tipo de ironías históricas abundan en nuestros anales. ¿Pero qué crees tú que aportas al conocimiento de la historia todas estas anécdotas? Bueno, yo creo que las anécdotas tienen varias utilidades, tienen varios fines. Yo creo que uno de ellos es que te genera felicidad el solo hecho de enterarte de ellas. Y es lo que John Stuart Mill llamaba la felicidad del conocimiento, de la comprensión, de cuando uno entiende algo.
Luego yo siempre digo que las curiosidades operan como anclas en la memoria, porque uno se acuerda de una... Es más fácil recordar una curiosidad que recordar quizás lo que es más importante, pero a través de la curiosidad uno luego permite volver a lo que sí de verdad es relevante. Entonces opera como una suerte de punto del cual uno se fija para poder recordar ciertos hechos históricos. Y yo diría en tercer lugar también despierta interés por la historia. O sea, quizás uno lee el libro ese o obras similares motivado por las anécdotas y por las curiosidades, pero de paso casi ni se da cuenta y termina con un barniz de historia universal. Claro, por ejemplo, enterarnos o tener más detalles de lo que fue el tema de terminar con el racismo, en fin, y esas... sí, los movimientos sociales en Estados Unidos, en fin, y que el pionero en el proceso fue Ghana, cuentas tú, y que en su ceremonia de independencia el vicepresidente estadounidense Richard Nixon no podía faltar, y rodeado de ganeses, en el acto oficial palmoteó un hombre de raza negra preguntándole: ¿qué se siente ser un hombre libre? Y el sujeto respondió: no sabría decirle, señor, soy de Alabama. Claro, y la ironía es doble porque Alabama claro, en esa época además sufría un tremendo... la segregación allá era donde era más terrible, entonces... claro, lo que Ghana lidera ahí es los movimientos de independencia de África, de los poderes coloniales, en este caso del Reino Unido, y después de Ghana siguen todos los otros países. Y después de los años 60 ocurre una serie de dictadores que son terribles, entre ellos uno de los más conocidos, Jean Bedel Bokassa de República Centroafricana, que hizo una ceremonia de coronación de emperador de África con una capa de 7 metros de terciopelo y se gastó 1/7 del presupuesto nacional en la ceremonia. Sí. Wow. ¿Y de Chile? Chile hay algunas cositas, sobre todo en el volumen 1 hay varias historias, por ejemplo, de los terremotos, porque si en algo Chile lidera a nivel mundial, digamos, yo siempre digo el Chuck Norris de los terremotos. Entonces ahí se cuenta, por ejemplo, cuando vino Darwin a Chile, que le tocó un terremoto, y luego cómo el terremoto de Valdivia el año 1960 liberó el 22% de la energía de un siglo de terremotos, y cómo eso también generó, incluso fue tan intenso que generó muertes en Hawái. Y bueno, de los terremotos se habla bastante. Algo también en este volumen se habla de la independencia de todos los países latinoamericanos, pero ahí yo trato a Chile como un país más, porque esto es realmente una historia universal, y creo que a los chilenos, a mi juicio, nos hace bien reconocer que somos un país más dentro del mundo, y es un ejercicio importante cuando uno lee una historia universal, no ser chilecéntricos. Somos chilecéntricos en casi todo, o sea, cuando hablamos de fútbol, cuando hablamos de música. Entonces, si uno va a leer historia universal, reconozcamos que Chile, la verdad, ha tenido un rol bastante menor. Diferentes, por ejemplo, cuando yo escribí el libro de fútbol, ahí Chile sí tiene un rol bastante más relevante. Entonces, ahí hay bastante más que hablar. Organizamos un mundial, hemos jugado varios, entonces, bueno. Estamos conversando con Joaquín Barañao, el autor de Historia Universal Frick, volumen 2. Ahora, a propósito de estos procesos de independencia de los países latinoamericanos, ¿alguna anécdota así que tú encuentres, bueno, frick? Bueno, Alejandro Sofia escribió un libro que se llama ¿Por qué se llama como se llama? Y él cuenta que el pueblo de Cariño Botado, en la región de Valparaíso, en la precordillera, se llama así porque una de las cohortes libertadoras venía cruzando la cordillera y les dijeron que hay una emboscada. Uh-huh. Y entonces evitaron esa zona, cuando en realidad las personas de ahí eran patriotas y lo que querían en realidad era agasajar al ejército libertador. Entonces se quedaron ahí con el banquete despreciado, y hasta el día de hoy el pueblo se llama Cariño Botado, por ejemplo. Así que por esa razón. Por esa razón, sí. Oye, tú dices en el epílogo, ¿hacia dónde vamos? Te preguntas. ¿Y a qué conclusión llegas a partir de todas estas historias freak? ¿Podemos más o menos tener una idea hacia dónde vamos? Bueno, la especulación del futuro, ahí la verdad que cada persona a quien se le pregunte va a tener una opinión distinta, pero yo sí creo que la reflexión que se hace ahí en el epílogo es del siguiente tenor. Se dice, por un lado, el nivel de bienestar del cual gozamos hoy día es algo que no solamente nunca antes se había visto, sino que las personas hoy en general no están conscientes de eso. O sea, es un nivel de riqueza personal
nunca antes experimentado por el género humano. A veces cuesta verlo porque la sociedad es muy desigual. Entonces hay gente que está mucho mejor que otra y los que están menos favorecidos y viajan en Transantiago apretados en micro durante 2 horas dicen, bueno, ¿cómo yo voy a estar tan favorecido? Claro. Pero esa persona, uno le podría contar como antes la gente realmente pasaba hambre en el invierno, por ejemplo, una situación que hoy día no existe. Pero luego se dice en el epílogo, sin embargo, hemos hecho trampa. O sea, nosotros tenemos este nivel de bienestar, pero ha sido en buena medida a costa del capital natural de la Tierra. Y creo que vamos a vivir alguna suerte de crisis en ese plano, en el plano de medio ambiente. No digo que nos vamos a extinguir, ni que nada, pero sí creo que vamos a ver cosas bastante terribles. Creo que vamos a extinguir una cantidad de especies que es algo más bien horroroso. Pero, dicho eso, creo que tenemos un futuro brillante por delante. Esplendoroso, dices tú. Sí, salvo que, y ahí yo creo que hay creo que esta curva de progreso va a seguir durante mucho tiempo más y va a seguir acelerando, pienso yo, pero hay sí un signo de interrogación con la inteligencia artificial, de qué va a pasar si realmente esto no se nos va a escapar de las manos, lo cual yo sé que parece algo poco serio. Pero si uno lee sobre el tema se da cuenta que gente muy seria está realmente preocupada de que seamos capaces genuinamente de controlarlo. Así que sí, creo yo que en fondo el tema ambiental y la inteligencia artificial son las dos grandes nubes sobre el horizonte que tenemos que ser capaces de controlar. Por último, todo este capítulo sobre la historia de cómo llegamos a los computadores, cómo empieza todo esto, ¿no? Computadores e internet, que yo creo que... Sí. A ver, ¿alguna anécdota sobre internet? No, ahí hay muchísimas cosas. O sea, yo creo que cuando uno mire la historia de la humanidad van a haber algunos hitos. Va a ser invención del lenguaje, invención de la agricultura, la escritura, internet creo que va a andar por ahí. O sea, ese es el nivel, creo yo, de importancia porque es el momento en que la humanidad pone todos los cerebros juntos. En que existe un diálogo común y ahí, por ejemplo, hay muchísimas cosas. Por ejemplo, Google, para competir con Facebook el año 2011, saca esta nueva red social, Google Plus o Google Más, que no le ha ido demasiado bien. Y lo más gracioso es que después de algunos meses de puesta en marcha, el tipo que tenía más seguidores en la red social que Google había creado para competir con Facebook era Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. Sí, así que anécdotas de esas, la verdad que hay muchas. Bueno, el propio nombre Google en realidad fue un error. Ellos querían llamarlo Google, que es un 1 seguido de 100 ceros, un número que inventó el hijo de un matemático. Pero se equivocaron, lo tipearon mal cuando lo inscribieron y quedó... ¿Y así quedó? Así quedó hasta hoy, sí. Bueno, Google partió con servidores en estructuras de Lego, porque necesitaban discos duros tan grandes que en esa época era difícil conseguirlos y pusieron todos los discos duros sobre estructuras de Lego. Eso hasta el día de hoy se puede ver. Oye, lo último, ahora sí, la cuarta chimenea del Titanic no funcionaba y cumplía un rol meramente estético, o que el Monopoly fue creado en 1904, esto es muy interesante, con la intención de evidenciar la perversión del capitalismo. Así es. ¿Y cómo sabes eso tú, que fue creado para eso? Bueno, lo que te decía antes, hay que estar siempre leyendo, hay que estar con el radar prendido. ¿Cuál es la fuente de eso? Mira, no recuerdo la fuente de los 1300 datos del libro. Habría que mirarla ahí. Lo leí en algún libro, la verdad. Hay que seguir preocuparse de que el libro que uno esté leyendo sea no sea, te fijáis, 300 curiosidades para leer en el baño. Que sea un libro que uno dice, bueno, aquí hay hay una persona seria atrás de esto, hay un proyecto serio. Así que el criterio general es ese. ¿Ya estás preparando el volumen 3? No, porque termina, ese ya terminó, digamos. Lo que estoy haciendo ahora es escribir, la verdad que un volumen 3 sería sobre cosas que no sé qué van a ocurrir, pero sí estoy escribiendo un libro hay uno de fútbol, hay uno de música, y estoy haciendo ahora la historia freak del cine. Ese es el proyecto en el cual estoy involucrado actualmente. ¡Ay, qué interesante! Muy entretenido, lo estoy pasando muy bien escribiéndolo, sí. ¿Pero cine chileno también? No, yo diría que no va a haber nada de cine chileno, para ser franco, porque la verdad es que reconozcámonos. O sea, somos muy pequeños en materia de cine, quizás hay alguna mención, pero vamos a voy a hablar de Star Wars, y voy a hablar de Forrest Gump y del Padrino, ese tipo de grandes producciones mundiales.
Bueno, pero por ahora tenemos Historia Universal Freak, volumen 2, desde Napoleón hasta nuestros días, un relato histórico a través de 763 curiosidades, editorial Planeta, otra buena idea para regalar en la Navidad. Es interesante y con estas anécdotas entretenidas, pero sí hay un tratamiento serio de la historia, eso me consta. Joaquín Fue el Barañao, intento, sí. muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación, lo pasé bien aquí en la entrevista. Ya, chao, que te vaya bien. Bueno, adiós. Julio quiere que su negocio tenga presencia en